El pastel acababa de salir del horno cuando sonó el teléfono. Aún llevaba el uniforme del hospital bajo un grueso abrigo de invierno, y el aroma de canela y azúcar moreno se adhería a mis mangas como una segunda piel. Afuera, la nieve seguía cayendo en esa forma silenciosa que tiene la nieve de Michigan, lenta, deliberada, como si supiera que no tiene otro lugar a donde ir. Aquí adentro, todo estaba listo. La maleta reposaba junto a la puerta, semicerrada con un suéter verde bosque doblado encima. Una pila de regalos envueltos se apoyaba suavemente contra el banco de la entrada, pequeñas cosas que había elegido con intención. El bourbon favorito de papá, ese que siempre fingía no gustarle, pero que terminaba con el postre. Un libro de cocina que tal vez Celeste disfrutaría. Calcetines con pequeños pavos para Isen, porque tradición es tradición, incluso si él nunca recuerda de dónde vienen. No me había sentado todavía. Aún estaba repasando los últimos elementos en mi lista mental cuando el nombre de Isen iluminó mi pantalla. Hola, Nat, comenzó, su voz cálida y demasiado animada, el tipo de tono que la gente usa cuando se prepara para una reacción que no quiere enfrentar. Escucha. Celeste es muy sensible a la energía, y con tu horario en el hospital y todo eso, a veces las cosas se sienten pesadas a tu alrededor. Ya sabes. Me quedé allí, con una mano en el molde del pastel y la otra sujetando el teléfono un poco más fuerte. Creo que para este año sería mejor que te lo perdieras, solo para mantener las cosas ligeras. Lo dijo como si no fuera nada, como si faltar al Día de Acción de Gracias con mi familia fuera una elección casual, un hipo en un plan del que todos podríamos reírnos después, como si no hubiera reservado ya mis días libres, empacado los regalos, horneado el pastel. Tragué algo afilado y seco. Está bien, dije. Eso fue todo. Una hora después, mi mamá llamó. Su voz era almibarada, como siempre se ponía cuando necesitaba que algo desagradable sonara cortés. Cariño, solo estamos tratando de hacer las cosas fáciles para todos, dijo. Ya sabes cómo es Celeste. Si apareces, podría causar confusión. Honestamente, tal vez ni siquiera abramos la puerta. No discutí. No lloré. No pregunté quién decidió que yo era la que no pertenecía. En cambio, desconecté las luces navideñas que colgaban alrededor de la ventana, doblé las servilletas de tela que había reservado para llevar, puse los calcetines y el pastel en la nevera. Luego, caminé hasta la mesa de la cocina, saqué mi computadora portátil y abrí mi aplicación bancaria. Primero, la transferencia automática que configuré para cubrir el fondo de mantenimiento de su casa, cancelada. Luego, el suplemento mensual a la cuenta de Isen, cancelado. El copago para las sesiones de terapia de mamá, cancelado. Todo lo que me hacía útil pero invisible, silenciosamente desechó. El radiador siseaba detrás de mí, el único sonido en la habitación. Miré el pastel, aún tibio, intacto. Entonces abrí un cajón, saqué un bolígrafo y un bloc amarillo, y comencé a escribir. 2015, materiales de arte de Isen. 2016, frenos nuevos para la camioneta de papá. 2017, reparación del techo. Línea tras línea, año tras año. En algún momento del camino, dejé de llevar la cuenta de lo que daba. Pero esta noche, lo haría. Ellos nunca olvidaron los pavos de papel de Isen. Año tras año, esos pequeños pájaros torcidos hechos con manos de papel de construcción y ojos saltones aparecían en fotos enmarcadas, presentaciones de diapositivas familiares, incluso un adorno navideño un año. Pero del pastel, el que aparecía cada día de Acción de Gracias como un reloj, aún caliente, siempre devorado, siempre desaparecido antes de que se retiraran los platos del postre, nadie nunca preguntaba. Solía pensar que no importaba que el amor no se midiera. Eso fue antes de anoche. Ahora, sentada con las piernas cruzadas en el piso de mi sala, con mi té tibio en una mano y el bloc amarillo en la otra, comencé a retroceder. 2014. Cubrí el primer mes de alquiler de Isen cuando perdió un depósito independiente. 2013. Pagué la cirugía dental de mamá después de que el seguro negara la cobertura. 2012. Compré un nuevo abrigo de invierno para papá. Escribí lentamente, dejando que cada línea se asentara como una nevada, suave, silenciosa, pesada cuando se acumula. El radiador hacía tic-tac detrás de mí. Tomé un sorbo de té que se había vuelto amargo y frío, pero no me levanté a calentarlo.
Simplemente me senté allí y dejé que los recuerdos llegaran. Cuando éramos niñas, recuerdo estar de pie en un taburete junto a mamá, ayudándola a pelar batatas para el soufflé. Apenas me miraba cuando me entregaba el pelador, sus ojos ya puestos en Isen. Él estaba en la mesa con barras de pegamento, garabateando nombres en tarjetas de papel de construcción. Escribió abuela con una R al revés. A todos les pareció gracioso. Sin embargo, cuando yo llegaba a casa con notas excelentes, la tarjeta de calificaciones recibía un asentimiento y un bien hecho, cariño. Pero cuando Isen obtuvo una cinta de participación por el coro escolar, papá la pegó al refrigerador durante 2 semanas como si fuera un premio Nobel. Recuerdo, entonces ella regresaba a la estufa. Isen, por otro lado, abandonó la universidad 3 veces. Una vez encontré un cuaderno de bocetos que usé durante la escuela de medicina, pequeñas acuarelas, pensamientos garabateados entre rotaciones, que habían sido tirados a la papelera de reciclaje debajo de anuncios de comestibles. Cuando pregunté por él, papá dijo, «Ah, eso era tuyo». Pensé que era uno de los borradores de Isen. Creo que ese fue el momento en que algo dentro de mí hizo clic, no por rencor, sino por comprensión. Algunas personas brillan en el centro de atención, otras mantienen las luces encendidas. Bajé la vista a mi lista. Acción de Gracias de 2016, hice el soufflé de batata. Dijeron que Isen lo decoró. No los corregí, y no lo haría ahora, pero tampoco lo olvidaría. La mañana de Acción de Gracias llegó sin mensajes de texto grupales, sin gifs de Feliz Día del Pavo, sin solicitudes de último minuto de hielo o crema batida, solo nieve. Preparé té, no café, del tipo con canela y manzanilla, porque llenaba el departamento con una calidez que sabía que no encontraría en ningún otro lugar ese día. No puse música, ni lista de reproducción navideña, ni jazz suave de fondo, solo el zumbido del radiador y el suave silbido del hervidor. El pastel estaba en la nevera, intacto. No lo saqué. En cambio, me moví lentamente, doblando la manta sobre el sofá, encendiendo una pequeña vela cerca de la ventana. El aroma decía sidra especiada, pero para mí, simplemente olía a intentarlo. Había un borrador de un mensaje que había escrito la noche anterior, algo neutral, como desearles a todos un día de Acción de Gracias cálido y alegre. Estaba en mi teléfono, sin enviar. Lo borré. Alrededor de las 3 de la tarde, con el cielo ya morado, mi teléfono sonó. Tía Lillian, llámame cuando puedas. Algo pasó. Dudé. La tía Lillian no era de las que se dejaban llevar por el drama. En todo caso, se especializaba en silencios suaves y guisos compartidos, pero llamé. Hola, cariño, comenzó, con la voz baja. Solo pensé que debería saberlo. Celeste te reconoció. Parpadeé. ¿Qué? Vio tu foto, la que está en la repisa de la chimenea de esa fiesta de cumpleaños. Tenías tal vez 9 años. Llevabas ese suéter verde grande. Ella dijo, esa es la doctora Natalie Hartman. Ella salvó la vida de mi abuela. No dije nada. Lo dijo tal cual, en voz alta. Y de repente, fue como si alguien retirara la aguja del tocadiscos. La habitación se quedó en silencio, con los tenedores congelados en el aire. Lo imaginé, el comedor que no había visto en años, Celeste, con una copa de vino en la mano, de pie cerca de la chimenea, mi rostro sonriendo torpemente desde una foto descolorida que finalmente ocupaba un espacio que no se me había permitido ocupar en años. ¿Qué pasó después?, pregunté. La tía Lillian exhaló. Preguntó si eras la hermana de la que siempre hablaban. No sé qué dijeron, pero recogió sus cosas, agradeció a todos y se fue. Eso hubiera sido suficiente, pero más tarde esa noche, Celeste publicó algo, solo unas pocas líneas, sin nombres, sobre ver a través del silencio, sobre recordar quién apareció cuando nadie más lo hizo. Por la mañana, tenía más de 1000 compartidos. Aparentemente, tenía seguidores, del tipo que leen entre líneas, patrocinadores de arte, gente de galerías, personas que alguna vez creyeron en la visión de Isen. Estaba de pie en mi apartamento sosteniendo mi teléfono, parpadeando a la pantalla. Acababa de llegar un mensaje. Asunto, reiniciemos las cosas de mamá, papá y Isen. No lo abrí de inmediato,
solo me quedé mirando el texto en negrita flotando en mi bandeja de entrada como un salvavidas lanzado demasiado tarde. Cuando era niña, me acuerdo que estaba de pie en un taburete al lado de mamá, ayudándola a pelar batatas para el soufflé. Apenas me miraba cuando me entregaba el pelador, sus ojos siempre parecían estar buscando a Isen. Él estaba en la mesa, con pegamento y papeles de colores, escribiendo nombres en tarjetas. Recuerdo que escribió abuela con una R al revés, y todos se rieron. Siempre me sentí invisible. Cuando yo llegaba a casa con notas perfectas, mi boletín recibía un bien hecho, cariño, un comentario rápido, y nada más. Pero cuando Isen obtuvo una cinta de participación por cantar en el coro escolar, papá la pegó al refrigerador durante 2 semanas, como si hubiera ganado un premio Nobel. Recuerdo que yo suspiraba, entonces ella regresaba a la estufa. La vida siempre parecía girar alrededor de Isen. Él, por otro lado, abandonó la universidad 3 veces. Yo encontré un viejo cuaderno de bocetos que había usado durante la escuela de medicina. Pequeñas acuarelas, pensamientos escritos al margen entre rotaciones, lo había tirado a la papelera de reciclaje, debajo de anuncios de supermercado. No le di importancia en su momento, la verdad. Pero cuando pregunté por él, años después, papá dijo, eso era tuyo. Pensé que era uno de los proyectos de Isen, alguna idea que no había funcionado. Quizás ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí cambió. No fue por resentimiento, creo, sino por una comprensión repentina, casi dolorosa. Algunas personas nacen para brillar en el centro del escenario. Otras, simplemente, mantienen las luces encendidas. Bajé la vista a mi lista mental, a los recuerdos que intentaba aferrarme. Acción de Gracias de 2016, hice el soufflé de batata. Recuerdo que alguien dijo que Isen lo había decorado. No los corregí, y no lo haría ahora. Pero tampoco podría olvidarlo. Esa mañana de Acción de Gracias, la que acababa de pasar, amaneció sin mensajes de texto grupales, sin los típicos GIFs de Feliz Día del Pavo, sin llamadas de última hora pidiendo hielo o crema batida, solo nieve. Preparé té, no café, del que lleva canela y manzanilla. Necesitaba ese aroma, que inundaba el apartamento con una calidez que sabía que no encontraría en ningún otro lugar ese día. Tampoco puse música. Nada de listas navideñas, ni jazz suave de fondo. Solo el zumbido del radiador y el silbido casi imperceptible del hervidor. El pastel de calabaza estaba en la nevera, intacto. Ni siquiera intenté sacarlo. Me moví lentamente, doblando la manta sobre el sofá con cuidado, encendiendo una pequeña vela cerca de la ventana. El olor era de sidra especiada, pero para mí olía simplemente a esfuerzo, a intentar algo. Tenía un borrador de un mensaje que había escrito la noche anterior. Era algo neutral, un deseo de un feliz y cálido día de Acción de Gracias para todos. Pero lo dejé ahí, sin enviar. Finalmente, lo borré. Alrededor de las 3 de la tarde, con el cielo ya tornándose violeta oscuro, mi teléfono vibró. Era la tía Lillian, llámame cuando puedas. Algo pasó. Dudé un instante. La tía Lillian no era de las que se dejaban llevar por el drama. Al contrario, era una maestra de los silencios suaves y de las comidas caseras compartidas. Pero decidí llamarla. Hola, cariño, comenzó, con la voz muy baja. Solo quería que supieras algo. Celeste te reconoció. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Vio una foto tuya, la que está en la repisa de la chimenea, la de aquella fiesta de cumpleaños. Tendrías unos 9 años. Llevabas ese suéter verde tan grande. Dijo, esa es la doctora Natalie Hartman. Ella salvó la vida de mi abuela. Me quedé sin habla. Lo dijo así, tal cual, en voz alta. Y de repente, fue como si alguien hubiera apagado la música de golpe. Se hizo un silencio absoluto, y todos se quedaron con el tenedor a medio camino. Me imaginé la escena, el comedor que no había visto en años, Celeste con una copa de vino en la mano, de pie junto a la chimenea, mi rostro sonriendo tímidamente desde una foto descolorida, ocupando por fin un espacio que nunca me habían permitido ocupar. ¿Qué pasó después?, pregunté, conteniendo la respiración. La tía Lillian suspiró. Preguntó si eras la hermana de la que siempre hablaban. No sé qué les dijeron,
pero recogió sus cosas, dio las gracias a todos y se fue. Eso ya habría sido suficiente. Pero más tarde esa noche, Celeste publicó algo en sus redes sociales. Solo unas pocas líneas, sin nombres, sobre ver a través del silencio, sobre recordar quién te apoya cuando nadie más lo hace. A la mañana siguiente, tenía más de 1000 compartidos. Aparentemente, tenía muchos seguidores, del tipo que saben leer entre líneas, mecenas del arte, gente de galerías, personas que alguna vez creyeron en la visión de Eisen. Estaba de pie en mi apartamento, sosteniendo mi teléfono y parpadeando a la pantalla, todavía incrédula. Había recibido un mensaje nuevo. El asunto decía, reiniciemos las cosas. Mamá, papá y Eisen. No lo abrí de inmediato. Me quedé mirando el texto en negrita flotando en mi bandeja de entrada, como un salvavidas arrojado demasiado tarde. La ironía me golpeó como una bofetada fría. Siempre me decían que cargaba demasiado, que mi energía era demasiado pesada, pero sin mí, todo se derrumbaba bajo el peso de lo que intentaban olvidar. Me quedé mirando el correo electrónico más tiempo del debido. Reinicio. Ese era el asunto, vago, pulido, impenitente, como un sobreperfumado que enmascara el hedor de la podredumbre. Adentro, las palabras fluían como siempre, medidas, cálidas en el tono, vacías en el contenido, la voz de mi madre, la fraseología de mi padre, la indiferencia de Eisen tejida entre líneas. Un comité familiar reunido para representar la unidad. Párrafo tras párrafo de suave preocupación, todos hemos estado bajo mucha presión. Nos encantaría reconectar. Casi lo creí hasta el cuarto párrafo, agradeceríamos que pudieras aclarar las cosas con Celeste. Ella está malinterpretando algunas cosas. La reputación de Eisen se está viendo afectada en sus círculos profesionales. Ahí estaba la petición, no cómo estás, no lo sentimos, solo una solicitud para limpiar el desastre que crearon sin manchar mi nombre. Por supuesto, cerré la laptop lentamente, como si dejara una fruta que se había podrido por dentro. A media tarde, el cielo afuera se había vuelto de ese gris opaco de noviembre, y el radiador soltó un siseo como una advertencia. Estaba sentada junto a la ventana con una nueva taza de té cuando mi teléfono volvió a sonar, no Eisen, no mamá, un número que reconocí del conmutador del hospital. Doctora Hartman, dijo la voz al otro lado de la línea. Soy Craig Waller. Soy el administrador que la presentó en la gala la primavera pasada. Me enderecé. Sí, claro. ¿Está todo bien? Hizo una pausa. Recibí un mensaje de su padre esta mañana. Expresó su preocupación de que pueda estar experimentando angustia emocional, sugirió que podría necesitar una licencia. Las palabras eran profesionales, pero la implicación era personal. Craig se aclaró la garganta. Para ser transparente, no creo que nada en su mensaje justifique un seguimiento, pero pensé que debería estar al tanto. Le agradecí con calma, casi suavemente. Eso fue lo que más me sorprendió, no la traición, sino la calma que sentí por dentro, como si el viento finalmente hubiera dejado de aullar. Después de colgar, me quedé quieta por un rato. Mi té se enfrió de nuevo. No lo calenté esta vez. Me levanté y caminé hacia la nevera. El pastel seguía allí, intacto. La corteza se había ablandado. Se hundía ligeramente en un lado, como si también se hubiera cansado de estar listo para personas que nunca aparecieron. No lloré. No grité. Simplemente abrí el armario encima del fregadero, saqué el contenedor de almacenamiento marcado como fiestas y comencé a doblar las decoraciones de nuevo, las servilletas, la guirnalda, el pequeño pavó de fieltro que había comprado en un mercado de otoño hace 5 años. Una por una, las coloqué con cuidado, no con ira, sino con el tipo de reverencia que se da a las cosas que alguna vez importaron. Luego tomé una pequeña etiqueta del cajón de mi escritorio, quité el papel protector y escribí 2 palabras antes de pegarla en el contenedor, tradiciones no usadas. Lo llevé al armario del pasillo, cerré la puerta y me quedé allí en el zumbido silencioso de mi departamento. No habían venido a disculparse. Habían venido a protegerse a sí mismos, y yo había terminado de ser el andamio, sosteniendo la ilusión de familia de otra persona. Hacía más de 1 año que no los veía, al menos no en persona.
Las fotos flotaban a través de hilos grupales de vez en cuando, Isen sosteniendo copas de vino en inauguraciones de galerías, mamá sonriendo al lado del nuevo cachorro de algún vecino, papá al fondo con su familiar media sonrisa, pero no las había mirado en meses. Ese domingo, no tuve que hacerlo. Aparecieron en mi puerta. Era el tipo de tarde de invierno donde la luz se siente delgada, como si ya se estuviera rindiendo al día. Estaba en mi escritorio revisando las notas de los pacientes cuando sonó el golpe, no fuerte, no desesperado, solo deliberado. No me moví al principio. Solo escuché el sonido de mi propia respiración. Luego caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Ahí estaban, mi madre envuelta en su abrigo color camello, sosteniendo un recipiente de Tupperware como uno sostiene ofrendas de paz, mi padre, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, con el rostro ilegible, y Isen, cambiando su peso de un pie al otro como si no pudiera comprometerse del todo a estar allí. Abrí la puerta una pulgada, no para dejarlos entrar, solo para dejar claro que los veía. La voz de mi madre era suave, como lino fresco sacado de un cajón. Trajimos algunas obras, pensamos que tal vez podríamos hablar. Levantó el recipiente ligeramente, como si tuviera el poder de desbloquear algo en mí. Me quedé callada. Isen evitaba mi mirada, como si el suelo tuviera todas las respuestas. Papá me dirigió un asentimiento que podría haber significado hola o acabemos con esto de una vez. No lo supe, ni me importó. Observaba sus rostros, no buscando afecto, ni siquiera una disculpa, solo claridad. Y lo que vi fue incomodidad, no remordimiento, estrategia, no pena. No estaban ahí porque me extrañaran. Estaban ahí porque las consecuencias se habían vuelto inconvenientes. Fue entonces cuando entendí algo que había estado rondando en mi mente durante años. Puede ser generosa, amable, esencial, pero para las personas que solo ven tu utilidad, tu ausencia es más amenazante que tu presencia. No me moví. No pregunté qué querían. Simplemente lo dije, no. Sin explicaciones, sin levantar la voz, solo una palabra, como cerrar un libro después de haber leído la última línea. Mamá parpadeó. Su boca se entreabrió y luego se cerró de nuevo. Papá frunció el ceño casi imperceptiblemente. Isen pareció querer hablar, pero no lo hizo. Cerré la puerta lentamente, la bloqueé y me di la vuelta. Detrás de la madera, sus voces comenzaron, primero suaves, luego más agudas, hasta que desaparecieron, el roce de zapatos en el felpudo, el sonido amortiguado de pasos que se desvanecían por el pasillo. Regresé a mi escritorio y me senté. Esta vez, mi té aún estaba caliente. Al otro lado, en la estantería, estaba la carta de Celeste. Aún no la había enmarcado, pero lo haría, y tal vez la colgaría donde solía estar la foto familiar, porque algunas historias están destinadas a conservarse, otras, a ser reescritas. La nieve era más fina ahora, más sugerencia que tormenta. Habían pasado 2 semanas desde el Día de Acción de Gracias, y la ciudad estaba atrapada en esa tranquila pausa entre festivos, donde cada escaparate olía ligeramente a pino, y cada mañana parecía llegar un poco demasiado pronto. Estaba sentada junto a la ventana en mi pijama de franela, con una taza de café fuerte calentando mis manos. Finalmente había dejado de añadir canela por costumbre. Esta taza era solo café, simple, lo suficientemente honesto. El trabajo había retomado su ritmo constante, rondas pacientes, momentos tranquilos. Una de mis pacientes, una mujer de unos 80 y tantos años, me miró durante un control rutinario de las constantes vitales y me dijo, «Te ves más ligera, cariño. ¿Ha pasado algo bueno?» Sonreí, no porque tuviera una respuesta, sino porque alguien se había dado cuenta. Esa tarde, llegó un pequeño sobreacolchado, sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía cuidada e inclinada. Dentro había papel de escribir grueso de color marfil y una carta en tinta, ligeramente manchada en las esquinas. Era de Celeste. Escribió sobre su abuela, como todavía practicaba yoga 2 veces por semana, todavía insistía en elegir su propia fruta en el mercado de agricultores todos los sábados. Luego escribió esto, no solo la ayudaste a mantenerse viva. La hiciste sentir que todavía pertenecía, como si alguien no se hubiera rendido con ella solo porque era más fácil. Leí la carta 2 veces, luego otra vez. No me había escrito para halagarme.
Había escrito porque me veía, porque por una vez, alguien fuera de la historia familiar había elegido nombrar la verdad. La enmarqué esa noche, colocándola en la pared justo encima de mi escritorio, donde la luz de la mañana pudiera captar el cristal y recordarme silenciosamente cada día que no toda la validación proviene de los lugares que esperamos. Más tarde esa semana, llegó otro correo electrónico de mi familia, más corto esta vez, menos pulido. Te echamos de menos. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Por favor, pide a Celeste que quite su publicación. Isen lo está pasando mal. Está perjudicando sus oportunidades. Ahí estaba de nuevo, la disculpa que pedía algo, el dolor que no les correspondía reclamar, el costo de ser inconveniente, ahora contado en dólares y tratos. No respondí. Algunos silencios no son vacíos, son límites. Algunos puentes no están destinados a ser reconstruidos, no por ira, sino por respeto a la versión de ti misma por la que tanto has luchado. Esa noche, bebí mi café lentamente, con los ojos puestos en la carta enmarcada. Por primera vez en años, sentí una libertad asombrosa. No sentí la obligación de justificar mis decisiones, mis sentimientos, mi existencia a nadie. Ya no necesitaba su aprobación para considerarme importante, para validar mi valor. Su concepto de amor, que tantas veces me había parecido incompleto, ya no era la vara con la que medirme. La nieve, cayendo suavemente afuera, difuminaba los contornos de la calle, suavizando cada línea, cada arista. Era como si el mundo, al igual que yo, estuviera encontrando una nueva calma. Susurré más para mí misma que para la habitación vacía, basta. Y lo sentí profundamente, con cada célula de mi cuerpo. Basta de buscar validación externa, de mendigar afecto donde no lo había. Comprendí entonces que la sanación no siempre se manifestaba como un cierre perfecto, con todas las piezas encajando a la perfección. A veces, la verdadera curación residía en la simple, aunque a menudo difícil, acción de alejarse. De tomar distancia, de dejar atrás aquello que nos pesaba, que nos impedía avanzar. Y al hacerlo, al dar ese paso, la sensación de ligereza era indescriptible, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Si esta historia te ha tocado, si te has sentido identificado en alguna parte del camino, quiero que sepas que no estás solo. He estado ahí, he sentido ese peso, esa necesidad de aprobación. Gracias por escucharme.